De acuerdo. Pero bueno, a mí me parece una buena oportunidad porque al final del día los ojos del fútbol mexicano necesitan seguir estando en Sudamérica. Bueno. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de reacción también, porque vamos a reaccionar a un pedazo de un video que vamos a ver. Pero lo importante de este video y con lo que te vas a quedar y con lo que entraste probablemente es porque Lionel Messi tiene la posibilidad de jugar la Copa Libertadores el año que viene. Y es así, ya se elevó un pedido hacia Conmebol, ya se elevó una especie de proyecto para poder meter, o mejor dicho, para poder asociar también a los equipos de CONCACAF. Ya se elevó el pedido, como bien les digo, el proyecto ya está, ahora solo resta la aprobación o no. La realidad es que la finalidad de todo esto es que Messi venga y juegue en nuestro continente, que Messi juegue en nuestra confederación, que es en Conmebol, que venga y pueda ir a jugar a Perú, que pueda ir a jugar a Colombia, Argentina. Esa es la única realidad con respecto a este proyecto que se está elevando hacia Conmebol para que a partir del año que viene, o el otro, o el año que viene tranquilamente, o sea, si se apuran las cosas, el año que viene puede ser, y de esa manera se termine jugando lo que es Copa Libertadores con equipos de CONCACAF, o mejor dicho, con el Inter de Miami, porque también la realidad es que el pedido que se hizo, que más precisamente fue elevado por AFA, elevado por el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, la realidad es que lo único que buscan es que Lionel Messi pueda venir a jugar a nuestro continente, que pueda venir a jugar más precisamente a Argentina y lo podamos disfrutar, ¿no? Esa es una de las realidades con respecto a esto. Vamos a estar entrando en detalle también con respecto a lo que es una venta de un jugador desde Argentina hacia el Inter de Miami, que incluye también una pretemporada. O sea, hay un montón de cosas que están girando en torno a Messi el día de hoy en la MLS y es una realidad que el fútbol es un negocio y en este caso lo que se busca es lo mejor para el espectáculo. Así que vamos a ver si les parece primero este video de la prensa mexicana hablando de la posibilidad de jugar en Conmebol, de jugar contra Conmebol, porque otra de las cosas es que lo que están buscando es que a partir del año que viene también se juegue la Copa Interamericana, que en su momento se jugaba, que es el campeón de CONCACAF enfrentándose con el campeón de la Conmebol Libertadores. Es una copa interamericana, es como tranquilamente la recopa, esa famosa recopa entre campeón de Sudamericana y Libertadores. Bueno, una copa interamericana es entre el campeón de CONCACAF y el campeón de Conmebol, que al fin y al cabo otra de las cosas es esa. Teniendo en cuenta que Messi puede ser campeón, quieren buscar la manera de encontrar para que Messi pueda jugar contra algún equipo de Conmebol. La realidad es esa, todo gira en torno a eso, a que Messi vaya recorriendo el continente y vaya enfrentando a los diferentes equipos de nuestra confederación. Así que si les parece, ahora sí, bueno, vamos a escuchar la opinión de la prensa mexicana que está pidiendo jugar contra Conmebol, porque creo yo que es lo que en su momento levantaba bastante el nivel de CONCACAF. Así que vamos a escuchar, a ver. Reeditar la Copa Interamericana. Antes la Copa Interamericana enfrentaba al campeón de CONCACAF con el campeón de Sudamérica. Claro. No, el campeón de Libertadores contra el de la UEFA. Así era la Interamericana de antes. No, bueno, yo hubo una Interamericana que una de el Boca de Reynoso. De Reynoso, claro, de Reynoso. Y Pumas también jugó una final. Pumas también. Por eso sí es la Copa del campeón de... Exactamente. La Interamericana es esta. Y bueno, parece una idea muy interesante. Por ejemplo, hoy, ¿quién es el campeón? Hoy el Flamengo es campeón de la Libertadores. Sí. El Independiente del Valle es campeón de la Sudamericana, el equipo ecuatoriano. Claro. Okay. El equipo campeón de CONCACAF es el León. León. Y ellos quieren al Inter de Miami. Ahora me parece una buena oportunidad, sin ser la Copa Libertadores, sin ser la Copa Sudamericana, es un cuadrangular en Estados Unidos, Héctor, pero me parece una buena posición para los clubes mexicanos, o en este caso para un club mexicano, de medirse ante clubes de Sudamérica de gran nivel, ¿no? Y también se hablaba en la tarde con Mauricio, lo platicamos, de invitar, el Chiqui Tapia lo dijo, de invitar al Inter de Miami para jugar la Libertadores de América. Ese es otro plan. Ese es otro plan. Entonces, ya con esta llegada de Messi a Estados Unidos, hasta el fútbol mexicano saldría de rebote beneficiado. Pero puede pegarse un club mexicano al Inter de Miami para ir a Libertadores. ¿Por qué no? Con CONCACAF.
Es que con CACAF la invitación sería para el Inter, ¿no? Sí, la invitación es para el Inter. No, bueno, y con es el tema que todavía no se sabe bien cómo es el proyecto. Sí. No, claro. No por los mexicanos. Pero al Inter entonces van a terminar hasta invitándolo a la Champions. No, pero yo creo que si abren las puertas para el Inter, abren las puertas para CONCACAF. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que por ahí puede... Estoy de acuerdo con el periodista. ¿No? No lo sé. No. A ver, pero esta idea está bien. Tapia dice hoy como invitado al Inter Miami, no como invitado a los equipos de CONCACAF. Sí, pero el Inter Miami toca base con CONCACAF. Seguramente. Lo que pasa es que ahora va a tener que jugar Yo creo que va a entrar. Pero si no hubiera tenido que jugar en el combo no va a entrar solo Inter, va a haber un par de invitados más. Ahora con Liga de Campeones de CONCACAF, ahí sí el tema es a quién sacás. O sea, tenés que sacarle cupos a los diferentes países. La punta de lanza para tratar de que regrese el fútbol de la CONCACAF. Porque también, a ver, estuvieron los equipos mexicanos. Había una competitividad muy buena entre CONCACAF y también CONMEBOL. Así que no entiendo por qué se dejó de hacer la Libertadores a nivel continente. Pero Libertadores... Sí, y la que viene, que vuelve a ser en Estados Unidos. De acuerdo. Pero bueno, a mí me parece una buena oportunidad porque al final del día los ojos del fútbol mexicano necesitan seguir estando en Sudamérica. Bueno, no, pues imagínate que León juegue este Final Four y el Mundial de Clubes, pues está bien, muy bien. Claro. Está bueno, sí. Sería lo ideal. Es una competición más, además. Tratemos de ganar, o que primero traten de ganar los equipos de la Liga MX, lo de aquí, ¿no? Otra Leagues Cup. Y después ya piensen en meterse a la Bombonera, al Monumental, al Maracaná. Dice mucha gente eso, pero ahí estuvieron los clubes mexicanos en el inicio de este siglo. No, a ver. Igual tiene razón. Sí, puede ser. Los equipos mexicanos no han hecho fuerza en la Leagues Cup esta que se está jugando. No han hecho nada de fuerza, es increíble. Muy flojo el nivel. Claro. Tigres y Cruz Azul. Y Tigres. Chivas, Cruz Azul y Tigres, ¿no? El América protagonizó semifinales. Pero no llegó a la final, David. El Atlas hizo un gran torneo con la Volpe. Llegó a la final. Monterrey ganó en el campo sí, del pero Centenario. hacer buenos torneos no te garantiza que vas a salir campeón. Bueno, pero yo creo que los equipos mexicanos eran protagonistas. Sí, yo coincido. Y ahora viene la duda, porque como bien estábamos hablando en la previa, en la introducción al video, el proyecto es claro, quieren invitar a Inter de Miami. Ahora, dentro de esa invitación a Inter de Miami, yo creo que CONMEBOL va a responder y va a decir, bueno, estaría bueno que ingresen más invitados, no solo uno, porque es raro, la verdad, que entre solo Inter de Miami. Está claro que es para que Messi juegue la Libertadores, nada más quieren eso. Quieren ver a Messi campeón de la Libertadores. Y los entiendo, pero está claro que detrás de todo eso hay muchas cosas. Hay un equipo que se va a quedar sin cupo porque hay un país que va a tener que ceder un cupo, que en ese caso, si lo elevó a Argentina el pedido, yo creo que Argentina debería quedarse sin un cupo. Pero bueno, nada, ustedes saben cómo son las cosas acá. Va a quedar todo lo que sea conveniente para el negocio, que es lo que siempre pregona en el mundo del fútbol últimamente, solo el negocio. Y lo que sí me gustaría es que se proyecte de cara a futuro una CONMEBOL Libertadores de todo el continente. Estaría bueno que todo el continente participe en la Libertadores. Estaría muy bueno, la verdad, separar lo que es Conca Champions, y que es la competición de la CONCACAF. Y bueno, y en este caso Libertadores, estaría bueno unificarlo, aunque sea en un torneo un año solo, para probar a ver qué onda. Yo entiendo que en cuestión de logística, de precio para viajar, de gastos, también de estar ahí en, por ejemplo, un equipo Argentina, que es el país junto a Chile que más al sur está, tener que viajar al norte, tener que viajar a Estados Unidos, te conlleva muchos gastos, y más teniendo en cuenta que después el fin de semana podés jugar en la liga local. Entonces sé que es muy complicado todo, yo lo entiendo a la perfección eso, que de hecho creo que en parte por eso se termina disolviendo la Libertadores como la conocíamos hace varios años atrás. Pero bueno, estaría bueno aunque sea un año, el año que viene por ejemplo, que puede llegar a ser tranquilamente uno de los últimos años de Messi, si quieren verlo jugar en la Libertadores, hacer una competencia el año que viene de todo el continente, armarlo de alguna manera como para que quede todo armado, justamente, es la misma palabra la que tengo que usar, que quede todo armado para que no haya problemas de logística, para que no haya problemas de gastos y bueno, y todas esas cosas que al fin y al cabo con lo que va a vender esa competición se va a terminar
básicamente tapando lo que es el gasto. Así que va a terminar siendo redituable, esa es la palabra indicada. Así que nada, espero su opinión ahí abajo en los comentarios. Sudamericanos, como siempre les pido, quiero saber qué opinan, si creen que estaría bueno que el Inter de Miami juegue el año que viene la Libertadores, a quién le sacarían el cupo, y si también les gustaría ver una Libertadores nuevamente con equipos de México y posiblemente sumar equipos de MLS, ¿por qué no? Ahora sí, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.